Ya estamos acá para Tiempo X con Aire Rural, ingeniero agrónomo Edgardo Butiler. Vamos a hablar sobre el tema del índice verde, uno de los temas que estábamos pensando sobre a la hora de la gente que tiene que ir a sembrar, el productor que está escuchando. Ya se ha acostumbrado a trabajar con los ingenieros, a recibir asesoramiento, a estar consultando permanentemente. Las condiciones ambientales siempre son claves para tomar decisiones que se buscan obviamente buenos rindes y también calculo que se miran los precios, rinde y rentabilidad, son dos cosas que están ahí en la mente de los productores y cómo estamos trabajando con eso. ¿Cómo le va primero? Los saludo. ¿Cómo anda Silvina? Bien, bien, muy bueno, bien. Contento de estar acá en el programa, gracias, saludos a todos tus oyentes. Muchísimas gracias por venir y para poder aprender un poco en esta época qué está pasando en el campo. Yo siempre pregunto, ¿qué estamos haciendo? Y se está terminando de sembrar maní, que la lluvia acompañó bien, se está también sembrando maíz, algunos ya terminaron y ahí también se está alargando con soja. También se está alargando con soja. ¿Las expectativas que tenemos para esto, para esta siembra, cuáles son? Bueno, no quería hablar mucho de las expectativas, no sé, creo que dentro de todos estamos bien. El año pasado fue más seco si vamos a la misma fecha, así que bien, se está, digamos, manteniendo los lotes limpios y empezando a alargar la siembra de poco. Perfecto. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la nutrición, vamos a hablar del suelo, de las condiciones ambientales. ¿Qué nos querés explicar? No, lo que yo quería explicar un poco, porque tenía muchas consultas y a raíz un poco de lo que decías vos, los costos de los fertilizantes que están un poco para arriba, todo eso hace que las tomas de decisiones por ahí, viste, se revean. Y siempre es lindo hablar un poquito más, sin ser tan finos, pero explicarlo de una forma sencilla, ¿viste? A la relación que tenemos de la densidad con la nutrición, porque hace ya varios años que con la tecnología, tanto los monitores de cosecha como que miden, ¿no es cierto?, los rendimientos en cada sector del lote, hoy podemos decir que por cada lote tenemos varios campos distintos, digamos, dentro del mismo lote. Dentro del mismo lote tenemos diferentes realidades, por decirlo de alguna forma, con palabras mías. Diferentes realidades que nosotros le decimos ambientaciones, digamos, se hace una ambientación del lote. Y de esa forma podemos recomendar densidades y nutriciones que acompañen esas densidades para cada ambiente del lote. Eso se hace, digamos, por un informe de planificación. Los que, ¿no es cierto?, los clientes nuestros tienen la ventaja de tener, digamos, una planificación anterior, un informe de planificación que muchas veces algunos te dicen, bueno, pero yo no tengo variable, pero no importa, porque también te da un conocimiento del lote si es parejo o no. En algunos casos, viste, es más útil o menos útil. Claro. Pero sí te plantea, viste, cómo vos enfrentar, digamos, o encarar el año, por lo menos sabiendo la historia de 3, 4 años para atrás con el índice verde ese anualizado, de cómo es tu lote, dónde es la parte que rinde más, dónde es la parte que son un poquito más flojas, dónde el rinde es promedio, y eso sumado a cada híbrido, que nosotros tenemos, gracias a Dios, todos los años muchos ensayos de densidad y conocemos cómo se comporta cada uno de los híbridos a distintos tipos de densidad. Bueno, yo lo que estaba pensando ahí, que a vos te gusta graficar, de cuando hablamos, Pepo, lo que decía ingeniero. Sí, no importa, Pepo también. Se olvidaba. Bueno, el tema es que como cuando uno va al médico, ¿no? Te hacen un diagnóstico y en función de eso un tratamiento para después obtener un determinado resultado, ¿no? Claro, hoy tenemos, por ejemplo, hoy es fácil saber, por ejemplo, ¿vos hiciste alguna vez una torta, no es cierto, alguna receta? Sí, muchísimo. ¿Te gusta hacer recetas dulces? Cada tanto, una vez cada muerte de obispo, pero lo hago. Sí, entonces tengo conocimiento. Bueno, viste, cuando haces la receta no es lo mismo hacer una receta para 5, para 10 o para 20, ¿no es cierto? Sí. Los ingredientes son mayores. Bueno, esto pasa lo mismo. Si lo vemos desde lo que nosotros apuntamos, el informe de índice verde nos daría, digamos, a dónde hay más posibilidades de hacer más cantidad. Y bueno, y tenemos que saber cómo estamos de ingredientes. En el caso del ingrediente nuestro sería el agua, que la podemos medir en el suelo, el agua de reserva del suelo, los nutrientes que tiene el suelo, lo que vamos a aportar de fertilizante. Y también un ingrediente que anda dando vueltas siempre es el pronóstico o lo que se espera para ese año en cuanto a lluvias. Claro. Eso combinado con un híbrido adecuado para ese ambiente y una densidad adecuada nos daría un resultado, digamos, de lo que nosotros queremos obtener. O sea que dentro de lo
impredecible que siempre tenemos nosotros, podemos ir sacando algunas cosas Claro. de lado para ser Sí, un sí, poquito sí. más predecibles. digamos. Está interesante. Lo que pensaba el tema del agua, claro, es una de las cosas más importantes para estudiar hoy en día, que estamos hablando de la niña, de la sequía, cómo están los suelos, una gran incógnita e ir viendo qué es lo que está pasando en cada suelo, en cada parte, cada realidad de ese lote. Claro, muchas veces, viste, antiguamente se creía que, bueno, vamos a fertilizarlo más, vamos a ponerle más plantas. Había un dicho muy común que decían, ninguna batalla se gana sin soldados, entonces poníamos Claro. más plantas, viste, se hacía todo un planteo y muchas veces estábamos cometiendo un error. Si lo vemos de otro punto de vista, los viernes juntamos como un asado con la barra, Sí. Son todo de buen comer, medio kilo de asado por persona. Invitamos 10, bueno, ya sabemos que son Alcanza. 5 kilos. Ahora, si vamos a darle 200, y bueno, o bajemos los invitados, el maíz pasa lo mismo. O bajamos un poco la densidad de plantas y le damos un poquito de comer mejor a cada una de las plantas, o digamos, acompañamos todo eso con agua, con ambiente. Por eso también traigo a colación un pequeño dato de la zona. A ver, eso me interesa sobre realmente. densidades utilizadas, digamos, a Sí. nivel regional. Yo me voy hasta la zona de las sierras, Sí. de Almafuerte, Los Cóndores, Río Tercero, hasta la zona de Dalmacio, bueno, campos, realidades con riego, con napa, en secano y siembras temprana y tardía. Voy a hacer una gran división. A ver, vamos a dividir. Te levanto A un ver, poquito si te quedas vos tranquilo. que por y ahí, eso ya queda claro, bien. vos ya que queda por bien. ahí, está. ¿qué opinas vos? ¿Alguna vez viste maíz de septiembre versus de diciembre? ¿Los ves distintos? ¿Vos qué observas de afuera? A ver, yo contame. observo y he visto algunos que son tremendamente grandes, como que son, voy a decir una palabra femenina, estéticos. Y hay otros que son como pequeños que no llegan a desarrollarse bien. Claro, que no pasan el alambre. Sí. Bueno, esa es una fecha de siembra, digamos, eso está condicionado por el ambiente. Las fechas de siembras tempranas son fechas de siembra donde el cultivo, el maíz, tiene un desarrollo, un crecimiento más pequeño, entonces por ende van también más plantas, además son cultivos que pasan a veces por heladas en etapas tempranas, más presión de insectos, más presión también de diferencias en la reserva de humedad y sobre todo también en la temperatura. Entonces son cultivos que necesitan una mayor densidad de siembra Claro. a medida que nosotros estamos cerca de las fechas de septiembre. Lo que vos ves es tal cual, lo estético. El maíz tardío es hermoso, es grande, verde, siempre se ve lindo y por lo general no tiene un retraso en el crecimiento como los tempranos, que siempre tienen algún problemita, una chincha, un frío o algo de eso. Entonces es clave saber también eso. Mientras más grande es la planta, menos plantas van. Porque pero si no claro, se entran a competir entre ellas. Tenemos más invitados a la Tenemos más, a la ahí cena. están, menos comensales. Menos comensales y tenemos los 200 gramos de carne por cada uno. Claro, exactamente. Llevándolo Volviendo a al ese- ejemplo de la carne. A ese ejemplo, exactamente. Entonces, por eso, la densidad, voy a dar un dato a lo mejor medio técnico, pero las densidades más utilizadas en temprano, si hablamos de secano, es 3,5 semillas por metro. Para que el común de la gente lo entienda, están separadas para hacer la quinta, ¿no es cierto? Más o menos para una densidad de esa tenemos que estar hablando de 28,5 centímetros entre cada plantita para tener un buen choclo en diciembre. Ah, mira Sembrando vos. en septiembre, ¿no es cierto? Claro, para después tener ese choclo que yo estaba diciendo, el bien estético, ese que Claro. se ve con un color diferencial. Bueno, sí. ¿qué Ojo, pasó? no es el tan estético, el temprano siempre sufre un poquito más, pero Claro, bueno, por eso- pero si lo regamos en la quinta sí lo podemos tener muy lindo. Pero claro, si vos aumentas eso o te pasas un poco más y no tenés un acompañamiento de un riego, una refertilización de algo que lo acompañe, y sí, la receta le va a faltar ingredientes. Le está faltando, le está faltando. O le estamos poniendo muchos comensales a la cena. Entonces, en el tardío lo que pasa es al revés. La densidad siempre es más baja, la planta es más grande y el ambiente hace que crezca rápido. Por eso también, viste, la tasa de crecimiento y de emisión de hoja es mucho más acelerado. Por eso también las densidades son más bajas. Si tenemos que hablar de una densidad promedio de maíz tardío, tenemos que hablar de 3 plantas. O sea que si en diciembre sembras, para tener un choclito allá en febrero o marzo, tendrás que hablar de 33 centímetros entre cada semilla. Mirá vos, qué barbaridad todo lo que hay que saber, todo lo que hay que saber. Yo con el tema de la lluvia pensaba
que la diferencia que existe cuando uno va regando. Y voy a ir a un ejemplo práctico que podemos hacer en el patio de la casa. A mí me encanta tomar el mate con menta, peperina, burro. ¿Qué tendrá que ver todo esto, lo que está pensando? Sí. Pero es cierto. Cuando uno riega ahí la plantita... Una vez se lo podés tomar bajo la sombra del maíz. Claro, ¿qué va pasando? ¿Qué va pasando? Crece la plantita a duras penas. Pero cuando llueve, viste que hace unas hojas que son hermosas, hasta me da pena ir a cortar para prepararme el mate. Digo, ¿cómo estará la gente del campo si yo me alegro con la menta, la peperina y el burro en el jardín? Y bueno, pasa lo mismo. Saca la cuenta, Nunca es saca la cuenta, claro. ¿O no? Nunca es lo mismo un riego que una buena lluvia. ¿No? Que una buena lluvia. ¿Vos sabés cuántos son 10 milímetros por metro cuadrado en una lluvia? A ver, explícame. Y son 10 litros. Así cuando llueve 30 o llueve, qué sé yo, 20 milímetros, son 20, un balde de 20 por metro cuadrado. Ahí tenés. Esa es la lámina. Es un buen riego, ¿no? Ese es un buen riego. Hay que estar un rato para regar el jardín a esa cantidad, ¿no? Y el tema también de si hacemos todo este trabajo como estás explicando, sabiendo de forma precisa qué es lo que necesita, después la tierra, el suelo tiene mayor recepción del agua cuando llueve, está en mejores condiciones de poder reservar, de poder contener esas reservas hídricas que se necesitan de campaña a campaña. Bueno, vos ahí me estás metiendo en otro tema que es almacenaje de agua en el suelo. No, yo un poco lo que uno quiere dar una mano es en entender que a veces desde Pioneer, desde Semillero, nosotros tenemos un compromiso también con el cliente de que le vaya bien. Que le vaya bien, sí. Ese compromiso tiene que ver con el asesoramiento. Explicar, claro, y también dar herramientas para que ellos, para que todos podamos, digamos, ganar, o sea, hacer bien las cosas, que el maíz ande bien y que todo el ciclo siga funcionando. Entonces, por eso en ese compromiso también está este informe de planificación que nos da una herramienta muy buena, porque nos dicen, bueno, esta parte del lote es una parte de alta, esta parte es no hay lotes que vayan a mejorar si es una loma y no puede recibir agua, como vos decís, a lo mejor. Claro. Porque bueno, es loma y el bajo sí va a tener agua, a lo mejor en algún año tenga exceso y tengamos algún poquito de pérdida por exceso, ¿viste? Pero no va a tener, y la loma a lo mejor un año muy llovedor salga con ventaja, ¿no es cierto? Puede pasar eso. Claro. Pero digamos, más o menos podemos tener un buen diagnóstico y con todas estas herramientas que te comentaba, lograr, digamos, una estabilidad en el rendimiento. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo el productor tiene que llamar para hacer este análisis? Anticipadamente, ¿a cuándo va a sembrar? ¿Esto cuánto tiempo lleva para que se pueda hacer este diagnóstico, de la tierra, del suelo, del ambiente, del agua? Bueno, por suerte cuento con una mano derecha que es Estefanía, que bueno, está trabajando con nosotros y ella está bastante bien con ese tema, así que con poco tiempo el cliente que ha comprado la semilla puede pedirlo y se hace el dato de planificación. Si además también tiene un análisis de suelo, se lo adjunta. Y lo que estamos estimando por ahora es la materia orgánica que viene de la mineralización el nitrógeno, que viene de la materia orgánica, claro, que es por mineralización. Que eso, hace un tiempo atrás habíamos hecho también unos trabajos, bueno, hay un factor ahí, pero también hay laboratorios nuevos que lo están haciendo, que se llama nitrógeno NAN, le dicen, anaeróbico. Algunos están de acuerdo en ese dato, otros no, pero digamos para que lo entiendas, si vos no le echas nada de fertilizante, el maíz siempre rinde algo. Bueno, es ese nutriente que tiene, sin nada, es el que te da la base, digamos, de rendimiento. Y de ahí vos lo que le agregues, digamos, sumás. ¿Sí? Claro. Está perfecto, buenísimo. O sea que hoy en día esto, hace un buen tiempo ya que se viene haciendo este tipo de estudios, porque viene mejorando en términos tecnológicos para saber de manera contundente, precisa, cómo está cada sector del lote para poder tomar una decisión, acá conviene esto o acá no conviene determinado cultivo, se posterga para el año siguiente, mirándolo con la condición ambiental que decía recién, esto es lo último, digamos. Sí, tenemos lo último, tenemos forma de medir también esas plantas que uno después puso, tanto con el drone como con también hay un sistema, ¿no es cierto?, nuevo que se llama Corteva Flight, que se puede medir y también te estima. Son todos datos que sumados, digamos, a la tecnología que hoy tiene la maquinaria, te aportan
más previsibilidad a todo esto. Claro, sí. Lo que me gusta es cómo lo manejas vos, al tema, a lo casero, digamos. Claro, ¿viste? Lo vamos llevando a lo doméstico. Bajás a lo doméstico. Para que lo interpretemos todo, porque nosotros tenemos una audiencia muy específica, porque tenemos gente que nos escucha que está con esto todo el tiempo, pero también tenemos gente, o sea, de una audiencia heterogénea que está en su casa, que a lo mejor no conoce desde el punto de vista de lo técnico, ¿no? Entonces también como para que sea ameno para todo el mundo. Bueno, y un datito más, siempre conviene, vamos a ir un poco a lo técnico, siempre conviene refertilizar a partir de B6. Incluso hay trabajos nuevos que en floración va todo al grano, porque la planta ya se hizo, esa estructura que decías vos tan linda del maíz, ya se armó y todo lo que echas va a destino de grano. ¿No es cierto? Están haciendo fertilizaciones diferenciadas en B6 y después de vuelta en prefloración o hasta en floración también ha habido respuesta. Buenísimo. Bueno, ingeniero agrónomo Edgardo Butiller, la gente se comunica ¿a qué número? Vamos a recordar el número del ingeniero. 155, 643, 508. Lo va a decir de nuevo. Lo que pasa es que te sale mejor a vos con la voz esa de locutora. No me acordás, digo, no sabe el número. Yo lo tengo por acá tiene que estar. No, 155, 643, 508. Ah, perfecto, ese es el número que tienen que llamar. Quedó algo acá pendiente porque a mí me gusta cuando vienen, yo me pongo a mirar, digo, tendré que preguntar alguna cosa particular, a ver qué dice nutrición, índice verde, mapa de rendimiento, siembra variable, alimentación alto, medio, bajo. Yo soy muy curiosa, me leo todo esto. Bien. La receta, para lograr la receta de los ingredientes, agua, suelo, fertilizante, y ahí queda la densidad. Claro, eso va a manejar la densidad. Sí, eso va a manejar la densidad. Bueno, acá tenemos toda la explicación de la siembra tardía, la temprana, qué tenemos que utilizar. Una clase acá lo vamos a calificar un 10 a la exposición. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, Silvina, espero que haya sido útil y que genere por lo menos curiosidad. Me gustó cómo observas, se ve que observas porque te das cuenta de un maíz que es más lindo. Otro que pensaban que a lo mejor técnicamente puede que no sepa la palabra, pero soy de observar mucho. Cuando veo, digo, mira acá, esto está medio mal. Bárbaro. Sí, cuando veo también los galpones, viste que ves el maní, qué manera de ver, soy de observar todo, en esto y en muchas otras cosas también. Bueno, te felicito. Presta atención. Miro también en los campos cuando dice buenas prácticas agropecuarias, que algunos dicen más, no importa tanto. Pero yo digo, mira, acá hacen las cosas bien, pienso yo. Me parece muy bien eso, Digo, que nos están cuidando entre todos, porque seguro. La verdad que uno dice buenas prácticas agropecuarias, pensás que acá hubo tanto problema, tanta discusión por el tema de las aplicaciones en algún momento, y creo que después se empezó a hablar mucho más. Nosotros también se nos ha hecho un tema de agenda constante, poder hablar de cuáles son las buenas prácticas agropecuarias, cómo se debe trabajar en el campo, cuáles son las cosas que están bien hechas y cuándo algo a uno le preocupaba y en realidad se estaba trabajando bien, no era perjudicial para la salud. Entonces uno ve un cartelito y dice, bueno, acá están trabajando bien, es un indicador. Claro, a veces nos pasa, viste, que nos prejuzgan a veces por la profesión o por la tarea que realizamos y a veces tenemos que sacarnos el sombrero de la gente que hace las cosas bien, que apuesta a hacer todo bien y tiene todo en regla y el productor que pone un cartel tiene que sentirse orgulloso del trabajo que hace. Sí. Y la verdad que cada vez necesitan, está mucho más exigido. Nosotros vemos, por ejemplo, en el estudio ahí de mi marido, de Gustavo, que están con Daniel, la gente del campo cada día necesita más porque todo lo que debe demostrar. Sí, declaración jurada de esto, declaración jurada de lo otro, se hace algo. Bueno, ustedes también, para los que entienden la receta fitosanitaria, es como que es un trabajo muy controlado. Yo me acuerdo que cuando me empecé a involucrar, sobre todo con Tiempo X, con Aires Rural, había un montón de dudas de cómo se trabajaba y después tratamos de empezar a evacuar cuáles son esas inquietudes. Yo agradezco siempre al ingeniero Marcos Blanda, que ahora dentro de poquito vamos a estar haciendo nota, que es el secretario de Agricultura de la provincia de Córdoba. Antes era el secretario de Agricultura y de Ganadería, pero ahora hubo una división, está la secretaria de Ganadería, y que siempre también nos va explicando cuáles son las cosas que están bien hechas y cuando hay algún error, que también existen los problemas de... Algo que por ahí, viste, más allá de la receta, dentro de las buenas prácticas, también está todo lo que es sistematización de suelos. Sí. Y yo conozco la cuenca, lamentablemente cuando fue la inundación de Hernando, hoy estamos mucho mejor
lo que es microembalse, y bueno, si viene avanzando, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Son todas buenas prácticas también esas, Sí. y que nos influyen muchísimo, porque digamos, el agua nos llega a nosotros, y son 60.000 hectáreas de una cuenca que viene para el lado de Hernando. Y gracias a Dios, si hoy entran al Google Earth o cualquier programita de eso, se ve cómo se ha sistematizado gran cantidad de esa cuenca, y se sigue sistematizando. Y eso también es una buena práctica, y que nos influye, nos afecta a todos, porque digamos, es agua que retiene el productor para mayor rinde, es menos agua que va al camino que se rompe, y también menos inundaciones en los pueblos. Claro, sí, sí, sí. Ahí, por ejemplo, la otra vez hablaba con Oscar Torti, que me decía de que hay una parte de unos campos que tienen hecho todo el tema del sistema de las terrazas y otro no, y después van notando diferencias a la hora de... Y es como si vos toda la terraza ahora es un bajo que rinde más, ¿viste? ¿Por qué? Porque el bajo que se perdía a lo mejor de 4 hectáreas o 5 en la punta del campo, ahora lo repartiste alrededor de toda esa curva de nivel, y bueno, y tenés un campo mucho mejor. Ahora tenés un bajo, digamos, cosechable a lo largo de todo tu campo. Tiene sus engorros, por supuesto, porque ahora hay que trabajar distinto y hay que hacer las cosas, pero una vez que el productor lo vio, te puedo asegurar que las cuida, y lo que está haciendo es cuidar el agua propia, el agua de su campo. Y claro, eso es lo que decía, que después se ven resultados que son distintos. Está juntando un ingrediente de la receta. Está juntando, ahí está. Volvemos a la receta, que tenemos más carne. Sería como terma que... Como si vos querés hacer más torta o querés, claro, estás juntando algo más de la receta. Y después lo otro, lo que he visto en algunos lugares que decís que yo observo, es verdad, que hay algunos campos donde vemos que ya están teniendo, algunos ya los tenían de antes y otros están poniendo el tema de las cortinas forestales. Hubo un tiempo que hablamos un montón, sobre todo con la época de los incendios, decimos que ¿para qué sirven? O, por ejemplo, con las aplicaciones, que sirve tener las cortinas forestales, porque son de mucho beneficio. Bueno, en una charla con un cliente que hay algunos que no quieren comprar las plantas también porque no son baratas, pero digamos hay que cuidarlas después, pero bueno. Claro, una vez te cuento una anécdota con un cliente, hablábamos que había ido de visita a la zona productiva de, no sé si Iowa o a dónde era que estaba, y dice, che, pero qué manera de tener plantas usted acá. Y bueno, dice, ¿y cómo paran el agua, el fuego y el viento? Y sí. Claro, con esos son los tres males que tenemos siempre por ahí. Son los tres, sí. Más fuertes y no los podemos parar, bueno, las plantas. Está bueno. Ingeniero, ha sido un placer, muchísimas gracias y buena estrella. Gracias, muy amable. Cerramos acá con este tema. Apúrese para subirse al auto, la camioneta, la pick-up, no sé qué anda ahí con Pioneer. Ya le identifico. Me tengo que ir a comprar las milanesas. A comprar las milanesas antes que los enoje. A ver, ¿quién cocina en la casa? ¿El ingeniero o cocina la doctora? No, el que primero llega. El que primero llega. Está bien, es así. A veces nos enojamos, pero bueno, el que primero llega. ¿Y si llegan los dos juntos? Cuando llegamos tarde, el problema. Si llegan los dos juntos, ¿quién cocina? Cuando llegan los dos juntos, ¿qué puede pasar? Llegan en simultáneo. Bueno, lo compartimos. Uno deja que entre primero. Así cocina el otro. Los chicos también por allá. Claro, porque ya tienen hijos grandes que pueden aportar en la cocina. Sí. ¿Cuántos años tienen? Los dos más grandes son cocineros. 19 Joaquín y el Vale 14. 14 ya están en condiciones, pueden cocinar las buenas milanesas. Yo cuando apenas me casé tengo una anécdota. El Alfon que tiene 10 y no se También. Perdón, 11. 11, sí. Uy, se va confundiendo. Ya me olvido hasta los años. Ya me van a retar. ¿Cuántos años tenés? Yo 46. ¿Qué me estás haciendo un chequeo? Voy a preguntar cuántos años he casado, porque si no sabes, se arma el lío. No, es fácil. Ese sí. No, es fácil, a ver que lo sabe. Sí, porque me casé en el 2000, es fácil. Es fácil, 21 años, hasta yo lo sé. Sí. Esto es facilísimo, 21 años. A ese no le erro. Ya con esta resolvimos todas las otras edades que no sabíamos. Esta era la más importante. Tengo una anécdota cuando apenas me había casado. Mi mamá nunca quería que cocinara yo. Entonces, bueno, yo me acuerdo que había coordinado una nota con Marcos Giraudo y era para las 8:30 la nota, porque en esa época yo trabajaba en RH1, hacía el programa a las 12 hasta las 4:30. Y le digo, pase que coordino bien temprano porque yo ahora también cocino. Y dice, ¿qué vas a cocinar, milanesas? Se nota que no cocinaste en tu vida. Claro, de 15 minutos demora. Claro. Hay que hacerlo. Después ya empecé a ubicarme 12 menos cuarto, ponele, porque sí, no, era cierto que no. Claro. Manejar el tiempo. Sí, gracias. Muy amable, muchas gracias. Saludos a todos. Buena estrella.